Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. El día de hoy quiero compartir con ustedes un video hablando acerca de la estructura del Evangelio de Mateo. Si eres nuevo en el canal, te sugiero que te suscribas. Aquí abajo vas a encontrar un botón en rojo donde dice suscribirse. Actívalo ahí, activa la campanita para que te avisemos cada vez que subamos un video nuevo. Pues bueno, sin más, vamos a comenzar esta reflexión sobre la estructura, cómo está compuesto el Evangelio de Mateo. Recordemos que este Evangelio es el que hemos estado reflexionando a lo largo de estos domingos. Vamos leyendo, ya estamos en el capítulo 18, entonces vamos en una lectura consecutiva de este Evangelio. Nos sorprende que el Evangelio de Mateo esté estructurado en 7 partes, pero hoy quisiera compartir con ustedes las 5 partes que constituyen el centro de la doctrina de Jesús. Mateo recolecta estos dichos de Jesús y los estructura en 5 discursos diferentes. Y con estos 5 discursos entonces a nosotros nos hace entender que hay 5 secciones muy bien definidas en el Evangelio de Mateo. ¿Cuáles son estos 5 discursos? Y podríamos preguntarnos por qué sabemos que son 5 discursos y no 6 o 7. Bueno, esta respuesta es muy fácil. Los estudiosos de la Biblia se han dado cuenta que Mateo termina cada uno de estos discursos con una frase que se repite por bien 5 veces. Y esa frase es: cuando Jesús terminó su discurso, entonces, o en el segundo discurso encontraremos: cuando Jesús terminó de dar instrucciones, entonces, y así se repite durante los otros 5 discursos. Por eso estamos seguros de que son 5 los discursos que hoy Mateo nos presenta en su Evangelio. ¿Cuáles son estos 5 discursos? Quisiera compartir con ustedes. El primero es el llamado Sermón de la Montaña. Este discurso está situado en la montaña, como exactamente cuando en el Antiguo Testamento recordaremos que al pueblo de Israel le fue dada la ley en una montaña. De esta manera ahora encontramos a Jesús dando una nueva ley. El discurso programático que escuchamos en los capítulos 5 al 7 de Mateo es la doctrina más pura que podamos encontrar de Jesús. Jesús va a predicar no solo con palabras, sino que nos invita a la acción. Para Mateo es muy importante dejar en claro que tanto la palabra como la acción constituyen el centro del anuncio de Jesús. Primer discurso entonces, el Sermón de la Montaña. El segundo discurso es el discurso llamado misionero. Y bueno, este discurso está solamente en el capítulo 10 y es precisamente todas las instrucciones del envío que Jesús hace a sus discípulos. Los envía a proclamar el reino de Dios. Recordemos que el reino será siempre el tema principal en el discurso de Jesús. Segundo discurso entonces al capítulo 10, el discurso misionero. Luego, el tercer discurso, que es el discurso central de estos 5, el tercero lo vamos a llamar el discurso parabólico. Y es que en este discurso vamos a encontrar 7 parábolas que hablan acerca del reino de Dios. Es el discurso central, quiere decir que Mateo quiere que pongamos atención precisamente en estas parábolas, donde él nos explica qué es el reino de Dios, qué es el reino de los cielos. Y Mateo nos lo va a hacer ver a través de estas parábolas. El cuarto discurso, entonces lo vamos a llamar el discurso eclesiástico. ¿Qué significa esta palabra eclesiástico? Se refiere a la iglesia. Es el discurso de la iglesia. O dicho de otra manera, durante este capítulo, que es el capítulo 18, Jesús va a dar instrucciones sobre cómo se configura la comunidad. Para Jesús es bien importante darnos a entender que la nueva ley tiene que ver con un modo de entablar relaciones entre los hermanos.
que es desde la humildad, que va a ser desde el espíritu del perdón. Jesús nos va a enseñar cómo hacer comunidad. Y de hecho este domingo, este capítulo es el que vamos a meditar. Así es que no se pierdan el próximo video donde hablaremos sobre el evangelio de este domingo. Este es el cuarto discurso, entonces, el discurso eclesiástico. Y para finalizar, tenemos el quinto discurso, que lo vamos a llamar el discurso escatológico. ¿Qué significa esta palabra extraña? Tiene que ver con el cumplimiento del reino en el futuro, cómo Jesús va a ser constituido el juez universal de toda la humanidad. Es el discurso que nos lanza hacia la escatología hasta el final de los tiempos. Y este último discurso lo vamos a encontrar en los capítulos 24 y 25 del Evangelio de Mateo. Entonces, fíjense bien, amigos, tenemos 5 discursos. Si a estos 5 discursos le añadimos también la parte de la infancia de Jesús que viene al inicio del Evangelio y la última parte que habla acerca de la resurrección y de la muerte y de la resurrección de Jesús, entonces constituimos un evangelio de 7 grandes partes. 7 es un número simbólico para Mateo. También durante este evangelio vamos a encontrar que él cita 7 montañas, la multiplicación de los panes. Este número 7 va a ser muy querido para Mateo y lo vamos a estar escuchando a lo largo de todo el evangelio. A Mateo le gusta mucho jugar con los números, por eso 5 discursos, 7 secciones, esto es lo que constituye el evangelio en su totalidad de Mateo, que estamos reflexionando durante estos domingos. Pues ojalá les haya gustado este video. Es importante recordar que Mateo quiere presentarnos una nueva imagen del Antiguo Testamento. La referencia del Antiguo Testamento para Mateo es importantísima y ahora con estos 5 discursos hay una alusión clarísima al Pentateuco, que son los 5 libros en donde estaba contenida la ley del Antiguo Testamento. Y hace esta referencia como diciendo, ahora el Evangelio es la nueva ley. Ya no más el Pentateuco, ya no más la Torá, sino ahora son estos discursos, esta doctrina de Jesús. Ya no más Moisés, sino ahora la figura de mediación entre Dios y los hombres es Jesús de Nazaret. Mateo nos presenta entonces un superamento de la figura de Moisés, la figura de mediación por excelencia del Antiguo Testamento, y coloca a Jesús al centro. Él es el Mesías, Él es el Salvador, Él es el nuevo mediador entre Dios y los hombres. Pues si te gustó este video, te pido que le des un like y lo compartas con otras personas. Ojalá y nos veamos por aquí en un próximo video. Yo soy el Padre Ricardo. Recuerda que con María todo, sin ella nada. Gracias.